Muy bien, chicos. Iniciamos este segundo bloque con el tema conjunto de los números complejos. ¿Bien? Miren, presten atención a lo que voy a escribir un ratito aquí en la pizarra. ¿Sí? Nosotros hasta ahora hemos vivido conociendo este conjunto, el conjunto de los números reales, que se subdividía en el conjunto de los números racionales y los números irracionales. ¿Quiénes eran los racionales? Todos los que se podían convertir en fracción. ¿Y quiénes eran los irracionales? Los números trascendentales, como pi, phi, raíz de 2, raíz de 3. ¿Quién es la base de los logaritmos de Napier? Pi es la proporción existente entre el perímetro circunferencial y el diámetro. ¿Quién es phi? Phi es la famosa proporción áurea. Bien, y así hay unos números. Y los números racionales son todos los números que se pueden expresar como fracción. Además, aquí teníamos, ¿sí?, a los números enteros. Y dentro de los enteros teníamos a los naturales. ¿Qué ha pasado? Ahora hemos ampliado nuestro conocimiento. Acabamos de encontrar un nuevo tipo de números que son las cantidades imaginarias. ¿Se da cuenta? Y a todo esto, nosotros le vamos a llamar el conjunto de los números complejos. ¿Qué quiere decir? Que un número real para nosotros ahora será un número complejo, sí. Una cantidad imaginaria será un número complejo, sí. Pero también, dentro de este tema, vamos a ver números interesantes que van a tener Z minúscula. Van a tener una parte real y una parte imaginaria. Van a tener esta forma. OA. Y esto es el nuevo campo numérico al cual va a llegar nuestro conocimiento en el nivel secundario y quizás preuniversitario, cuando ya postulen. Entonces, nosotros aquí ampliamos nuestro conocimiento sobre los campos numéricos. En primer año yo les hablé de naturales, les hablé de irracionales, de racionales, ¿no? He hablado bastante sobre esto a lo largo de estos años que nos ha tocado caminar por este mismo camino del aprendizaje, porque yo también he aprendido mucho, aunque no lo crean. ¿Sí? Algo que aprendo cada día con mis estudiantes es a ser más paciente, ¿no? Recuerdo cuando era joven la gente me tenía miedo y me hice de una fama. Viene el conejo, viene el conejo. Pero no, ahora hasta bromeo con los chicos. Bueno, dice, por definición, un número complejo de la forma Z es todo par ordenado de números reales a coma B. Sí, vamos a definirlo de esta manera. A esta forma de representar un número complejo se le conoce como forma cartesiana, donde la primera componente es la parte real y la segunda componente es la parte imaginaria. ¿Sí? Es decir, más o menos así. Los números que estamos analizando pertenecen al campo complejo, donde yo sé que una parte es real y otra parte es imaginaria. Y esos números son los números Z minúscula, donde tengo una parte real y una parte imaginaria. Bien, para que me entiendan. Ahora, voy a borrar y vamos a seguir con la presentación. Mire usted. Entonces, es decir, este número complejo, Z, que se representa como un par ordenado, es un número complejo. Sí, solo si A y B son números reales, pero A y B no es el complejo. El complejo es todo este par ordenado. Entiéndalo así, A, B. ¿Bien?
siendo A re de Z. ¿Qué es esto, profesor? ¿Cómo leo esta notación? Se lee parte real del complejo Z. A. B. Se va a leer, ojo, no es yo soy, I am Z, no. Es parte imaginaria, IM de imaginario. Parte imaginaria del complejo Z. ¿Listo? Me acaban de decir filósofo, recién veo el chat. Me gusta leer. Una de mis grandes pasiones es la lectura, a pesar que enseño matemáticas, ¿sí? Me hubiese gustado estudiar también literatura para enseñar ese curso, ¿no? Es maravilloso. Pero bueno, vamos a seguir con las matemáticas. Ese es mi hobby también. Aparte de cocinar y comer, seguro dicen por ahí, ¿no? Miren, entonces muchachos, presten atención. Al conjunto de los números complejos se le denota por C, esta notación que está acá. Es una C con una barrita al costado. ¿Bien? Ahora, el conjunto de los números complejos está dado por los pares ordenados X, Y, tal que X y Y pertenecen a los reales. Y seguramente en su cabecita, como ya vimos geometría analítica, ustedes están creyendo que esto es un par ordenado. Le vamos a llamar número complejo, no par ordenado. No es un par ordenado, es un número complejo. Pero tiene la forma de un par ordenado, profe, sí. Pero, a diferencia de los pares ordenados, los números complejos no los vamos a representar en el plano cartesiano. ¿Pero por qué le dijo forma cartesiana hace un momento, profesor? ¿Por qué? Porque son parecidos, ¿sí? Los números complejos se van a representar en el plano complejo, o también llamado diagrama de Argand, ¿sí? Vamos a ver ahí, apuntamos hacia ahí. Un ejemplito. Mire, ejemplo de números complejos. De esta forma, el par ordenado 2,5 es un número complejo. Menos 2, menos 5 es otro número complejo. U, 0, menos 1 es un número complejo. Bien, B chica, V es menos 1 medio, raíz de 7. Es otro número complejo. ¿Quiénes son las partes reales? 2, 0, menos 2 y menos 1 medio. Las partes imaginarias, 5, menos 1, menos 5 y raíz de 7. Bien, entonces hasta aquí reconocemos hecho. Ahora, viene un famoso teorema. Sí, y aquí vamos a ver. Todo número complejo Z de la forma A, B tiene como equivalente la forma cartesiana. Perdón, esa es la forma cartesiana. Tiene su equivalente al complejo Z A más BI, denominada también forma binómica o forma rectangular. Esta es la forma binómica. Binomio de dos, ¿no? Binomio. Forma binómica o binomial del complejo Z. Es decir, él y él son lo mismo, sí, sino que es dos formas distintas de representar un número complejo. Vamos a verlo más adelante. Aquí, un spoiler. Él sería 2 más 5i. Él sería menos 2 menos 5i. Él sería 0 menos i o simplemente menos i. Él sería menos 1 medio más i raíz de 7. ¿No? Eso visto en su forma binomial, binómica o rectangular. ¿Preguntas hasta aquí, jovencitos? ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Bien, vamos a seguir a la siguiente pantalla. Preste atención. Forma cartesiana o binómica de un número. Forma binómica, aquí cartesiana no. ¿Ya? Todo número complejo Z de la forma B es posible representarlo como Z A más BI, donde I es raíz cuadrada de menos 1. Y I se podría representar como el par ordenado 0,1, porque I es la unidad imaginaria. Aquí no tengo parte real, solo tengo parte imaginaria y vale 1. Y este par ordenado
0,1 me representa i. Ahora como un número complejo. ¿Bien? Ese se representa en el diagrama de Argand o plano complejo, que es un isomorfismo del plano cartesiano. ¿Qué es un isomorfismo? Un isomorfismo es iso, viene de igual, morfo, forma, ¿sí? Es decir, el plano complejo y el plano cartesiano que nosotros ya conocemos, el famoso XY, son parecidos. Es más, tienen características similares y su forma de representar cantidades en esos planos también son las mismas, sino que en el diagrama de Argand o en el plano complejo no vamos a hablar ya de un eje X ni un eje Y. Mientras que en el plano cartesiano, si hablamos de eje X, eje Y, primer cuadrante, origen del plano y una serie de cosas, ¿no? Que hemos aprendido. Vean, aquí te presento el diagrama de Argand. ¿Ven? Tengo un eje horizontal y un eje vertical, mutuamente perpendiculares. Él será el eje de los números reales. Él será el eje de los números imaginarios. Si yo quiero representar un número complejo en el plano o diagrama de Argand, este va a ser representado por un punto. Este punto, en el plan de este plano del diagrama complejo o el plano de Argand, ¿sí? Esto de aquí me representa un número complejo, de la forma A, B. ¿Sí? Y además esto es la parte real, A y B es la parte imaginaria. Yo quiero representar de este punto, que es un número complejo, trazo una perpendicular al eje real. Y aquí estaría ubicada la parte real, ¿no? A. Y de este mismo punto, que me representa el número complejo Z, trazo una perpendicular al eje imaginario. Y ello será B, la parte imaginaria. ¿Sí? En general, ¿cómo ubico este número complejo? Por un vector que se va a trazar desde el origen hasta el complejo indicado. ¿Sí? Este punto, que es el origen del plano cartesiano, ¿sí? Le vamos a llamar polo del complejo Z. ¿Sí? Ya no va a ser origen, sino va a ser el polo del complejo Z. Y este punto donde está la cabecita de flecha del vector se le va a llamar afijo del complejo Z. Polo afijo. Punto, él es el complejo Z, ¿no? Sus proyecciones en los ejes real e imaginario me da B. Siendo A la parte real del complejo Z, B la parte imaginaria del complejo Z. Y tendría lo siguiente, que este complejo Z está dado por el par ordenado A, B, representado en el diagrama de Argand. Y se puede representar en su forma cartesiana, perdón, binómica, ¿sí? De esta manera. ¿Bien? Entonces tenemos dos representaciones o dos formas de presentar la forma cartesiana de este complejo Z o la forma binómica de este complejo Z. La parte más popular a nivel de secundaria es la forma binómica. De repente en los cursos de matemáticas superiores ya en la universidad, ustedes van a ver y van a trabajar bastante con la forma cartesiana o la forma binómica. Profe, ¿y hay más formas? Sí. Existe la forma polar o trigonométrica de representar un complejo y existe la forma exponencial de representar un complejo. ¿Bien? O la forma de Euler. Pero eso lo vamos a dejar ya para el quinto año de secundaria. Bien, por ahora hasta aquí es lo que nos interesa saber de los números complejos y algunas características asociadas a él. ¿Qué es el módulo? ¿Te acuerdas? Él es un vector y todo vector tiene tamaño y al tamaño del vector se le llama módulo. ¿Sí? En este caso, al módulo de este vector que me ubica el complejo Z en el diagrama de Argand, le vamos a llamar módulo del complejo Z. Y lo vamos a calcular como si fuese Pitágoras, ¿no? La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y tendríamos el módulo del complejo Z. Ejemplito. De números complejos. Forma cartesiana, forma binómica.
¿Ven? Forma cartesiana, forma binómica. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Preguntas? Muy bien. Todo claro. Seguimos, entonces. Ahora viene la aplicación. Sí, sencillo. Sea el número complejo z igual a menos 6 menos 10i. Calcular m, que es igual a 2 veces la parte real de z, menos 3 veces la parte imaginaria de z. Si él es mi complejo z, su parte real es menos 6 y su parte imaginaria es el coeficiente que acompaña a i. Es decir, no es menos 10i, simplemente menos 10. ¿Quién acompaña a i? Menos 10. Él será la parte imaginaria. Vea usted. De este complejo podemos ver que su parte real es menos 6 y su parte imaginaria es menos 10. Con estos valores me piden calcular esta expresión. ¿Bien? Muy bien, ya lo resolvieron algunos. Reemplazamos. ¿Bien? ¿Qué nos piden esta expresión? M es igual a 2 por menos 6, parte real, menos 3 por menos 10, parte imaginaria. Operando, tendríamos menos 12 más 30, porque menos por menos es más, y tendríamos que M vale 18. Y ello sería la respuesta a esta aplicación número 3. Sí, ya vi, ya vi. Pueden poner sus respuestas si quieren su participación en el chat o abrir el micro de todas maneras. No hay problema. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? Todo claro, profesor. Muy bien. Ahí está. Aplicación 4. Represente gráficamente y calcular el módulo del siguiente complejo. El complejo Z igual a menos 12 más 5i. ¿Sí? Su parte imaginaria, su parte real. Representación gráfica en el plano complejo o diagrama de Argand. Ahí está mi diagrama de Argand. Eje real, eje imaginario. El complejo menos 12 más 5i. Su parte real es menos 12. Es decir, del polo, menos 12 unidades es hacia acá, negativo. Y del polo hacia arriba es 5 unidades, positiva. ¿Sí? ¿Qué hago? Trazo perpendiculares hasta que éstas se intersecten. Y a través de este vector ubico, ¿quién? Mi número complejo z, que es menos 12,5. Él es el afijo, él es el polo. Y aquí está la representación gráfica de este complejo en el diagrama de Argand. Quiero su módulo. Bien, calculamos el módulo del complejo Z. Pitágoras. Parte real, menos 12. Parte imaginaria, 5. Al cuadrado, obviamente, ¿no? 144 y 25 por aquí. La suma es 169 y la raíz cuadrada de 169, eso es 13. Por lo tanto, el módulo de este complejo es 13. Una cuestión muy importante que como un saber, no saber previo, quizás como un conocimiento adicional que usted pueda tener, es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de los números reales, usamos la recta numérica para representarlo. ¿Sí? A cada punto de la recta numérica le corresponde uno y un único elemento real o un número real. ¿Sí? Es por eso que en la recta numérica, cuando vemos números reales, nosotros podemos establecer relaciones de orden. Sí, jerarquización. No entiendo, profesor. Saber qué número es mayor que quién. En el conjunto de los números reales, nosotros podemos establecer relaciones de orden, es decir, tal número es mayor, menor o igual que tal número. Y por eso que se cumple la famosa ley de tricotomía. Pero en el conjunto de los números imaginarios, ¿sí? En el conjunto de los números imaginarios no podemos establecer qué número, perdón, disculpe usted, complejos. En el conjunto de los números complejos no podemos establecer qué complejo es mayor que tal o cual. ¿Sabe por qué?
Porque los complejos no se representan en una recta numérica. No hay un orden de secuencialidad en su representación. Son puntos en un plano disperso. Y al ser puntos en un plano, yo no puedo decir que tal número complejo es mayor que el otro complejo, salvo que sean reales o simplemente imaginarios. Pero si tengo complejos de esta forma, Z, yo no puedo establecer relaciones de orden, mayor, menor, igual. ¿Sí? Pero sí puedo establecer que dos complejos son iguales. La de mayor y menor, no. Pero iguales, sí. Vamos a ver esto más adelante. Mire aquí. Clasificación de los números complejos. ¿Vea? Vamos a hablar de un complejo real. Mire, hasta ahora hemos visto que los números complejos son Z más BI. Él es la parte real. Y él es yo soy, no, la parte imaginaria. ¿Sí? Cuando hablamos de un complejo real, la parte imaginaria debe ser nula. Ahí está. Es aquel complejo que carece de parte imaginaria. ¿Sí? O sea, profe, todos los números reales son números complejos. Sí. Por eso que hablamos de complejos reales. ¿Bien? Ahí lo tenemos. Entonces, todo número real es un complejo, pero en este caso es un complejo real. Es aquel que carece de parte imaginaria, es decir, su parte imaginaria es nula. Ahí tenemos Z, A más 0i, o A, 0, es un complejo real, donde A es un número real, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Porque 0i, 0, no tiene parte imaginaria. Aplicación. Determine el valor de A si el siguiente complejo es un número real, o es un real, o un complejo real. Vean. Por definición, si eres un complejo real, ¿cuánto vale su parte imaginaria? 0. Si eres un complejo real, entonces su parte imaginaria, que es A a la A más 1 menos 81, vale 0. Aquí ya, si quiero calcular de A, ya tengo la ecuación. Por lo tanto, recordar mis clases de primero, segundo y tercero, ecuaciones exponenciales. 81 va al otro miembro y 81 es 3 a la 4. ¿Sí? Pero 3 a la 4 es 3 a la 3 más 1. Observo, comparo y establezco relaciones en estas estructuras matemáticas semejantes y concluyo que A vale 3. ¿Vio? Una aplicación de complejo real. ¿Preguntas, muchachos? No, ninguno, profesor. Muy bien. Ahí tienes el ejemplo. Seguimos. Ahora viene el famoso complejo imaginario puro, ¿no? Que es el contrario del caso que hemos visto. Es aquel complejo que carece de parte real. Es decir, su parte real es nula. Nula. Z igual a 0 más BI o 0, B. Obviamente B tiene que ser cualquier número real distinto de 0, porque esto sí debe existir. B no puede valer 0. Bien, por obvias razones, ¿no? Entonces, él es un complejo imaginario puro. ¿Cuándo? Cuando no existe parte real. Aplicación. Sea el complejo m-7 más 3m menos 12i. Un complejo imaginario puro. Determine su parte imaginaria. O sea, si él es un imaginario puro, quiero calcular este valor. Entonces, mire, por definición, m-7 es la parte real del complejo, porque él no está acompañado de i. Bien, y es igual a 0. Entonces, m-7 igual a 0, m vale 7. Ahora, nos piden la parte imaginaria de z, y eso es 3m menos 12. Pero como m vale 7, hablamos de 3 por 7 menos 12. Y ahí lo tenemos. Operando, llegamos a que esto es
9. Imaginario puro. ¿Ven? ¿Qué sigue? Sigue el complejo nulo. ¿Qué es el complejo nulo? El gordito terrible, 0. Es aquel número complejo donde la parte imaginaria y la parte real son iguales a 0. El complejo nulo es 0 más 0i o 0,0. Ahí está la aplicación. Calcular 3 por a a la b menos 2 por b a la a, sabiendo que este complejo es nulo. Si es nulo, tanto su parte real como su parte imaginaria son nulas. 3 a la b menos a menos 9 es la parte real y esto vale 0. 3 a la b vale 9, pero 9 es 3 al cuadrado. Bases iguales, los exponentes son iguales. B vale 2. El siguiente, parte imaginaria. 2 a la a menos 16 es la parte imaginaria. Y esto vale 0, que implica que 2 a la a es 16. Y 2 a la a es 2 a la 4. 16 es 2 a la 4. Bases iguales, exponentes iguales. A vale 4. Reemplazando, donde a vale 4 y b vale 2, tendría 3 por 4 al cuadrado menos 2 por 2 a la 4. 4 al cuadrado es 16. 2 a la 4 es 16. 3 por 16 menos 2 por 16. 3 veces 16 menos 2 veces 16 es 1 vez 16. Y eso es igual a 16. ¿Bien? Real, complejo, nulo. Bien, sigamos. Ahora pasamos a las aplicaciones que nos piden calcular el valor de P. Miren, la parte imaginaria de esta expresión, la parte real de esta expresión. Y a la 16, múltiplo de 4, múltiplo de 4, múltiplo de 4 más 3, porque 67 es 64 más 3. 120, múltiplo de 4. 27 es 24 más 3, múltiplo de 4 más 3. 18, múltiplo de 4 más 2. 123, múltiplo de 4 más 3. Vean. Expresamos eso aquí. Y elevado múltiplo de 4 es 1. 1, 1 y cubo. 1 y cubo y cuadrado y cubo. Aplicamos esto. ¿Recuerdan? Entonces, dentro del paréntesis, obviamente. Mire, pero i cubo vale menos i. I cuadrado vale menos 1. Ahí está, recordando ello. Esto sería 1 más 1, 2. I cubo es menos i. Aquí sería 1 menos i menos 1 menos i. Reduciendo 1 con menos 1, tenemos esta expresión. 0 menos 2i, 2 menos i. La parte imaginaria de 2 menos i. 2 menos i es un complejo y te están pidiendo su parte imaginaria, es decir, menos 1 por acá. La parte real de 0 menos 2i. 0 menos 2i es un complejo, su parte real vale 0. Y la respuesta es menos 1. Bien, te ponen esto y de repente te asustas, ¿no? Pero no, ahí está. Vamos a seguir. Relaciones entre complejos. Aquí quería llegar. Cuando hablamos de igualdad de complejos, ¿sí? Yo tengo dos números complejos y vamos a establecer que son iguales si y solo si sus partes reales son iguales entre sí. Es decir, A con C son iguales. Y sus partes imaginarias son iguales entre sí. B con D son iguales. Bien, en síntesis, dos números complejos serán iguales si y solo si sus partes reales y sus partes imaginarias son iguales respectivamente. Aplicación. Calcular P sobre Q si 3 menos 2i al cuadrado más 2 menos 3i al cuadrado menos 2 por 3i por 3 más 3i es igual a P más QI. Vean, operando. Binomio al cuadrado. El primero elevado al cuadrado, 3 al cuadrado es 9. El doble producto del primero por el segundo, 2 por 3, 6, por 2, 12. 12i. El segundo elevado al cuadrado, 2i al cuadrado es 4i cuadrado. Ahí está. Aquí lo mismo. El primero elevado al cuadrado, 4. El doble producto del primero por el segundo, negativo. Sería 2 por 2, 4 por 3, 12i. Menos 12i. El segundo elevado al cuadrado, 3i al cuadrado, es 9i cuadrado. Aquí, menos. Obviamente, si aquí precede el signo menos, todo el resultado de esta multiplicación son negativos, porque ellos son positivos. 2 por 3, 6. Menos 6. Mira, aquí tienes 6i más 9i, 15i.
pero como precede el menos, es menos 15i. 3i por 3i es 9i cuadrado, pero como precede el menos 9i cuadrado. Mira, 12i con menos 12i, aquí se cancelan. 9i cuadrado con menos 9i cuadrado se cancelan. Vea, 9, 4 y menos 6. Eso es 7. Él es i cuadrado es menos 1, por 4 menos 4. Y aquí es menos 15i. 7 menos 4 menos 15i es igual a él. Operamos, 3 menos 15i es igual a él. Por una cuestión de comparación, si son iguales, sus partes reales, p y 3 son iguales. Y sus partes imaginarias, menos 15 y q, son iguales. ¿Vio? Tenemos p sobre q, que es 3 sobre menos 15, y ello es 1, un quinto negativo, ¿no? Simplificando. Y ahí está nuestra respuesta. ¿Bien? Sí, voy a avanzar porque el tiempo es tirano y ya me está diciendo que nos queda poco tiempo. Vea usted. Vea, complejos conjugados. Un complejo Z, A más BI, tenemos este complejo. Llamaremos conjugado de este complejo a esto, Z con barrita arriba. Vea usted, ¿qué pasó con la parte imaginaria? Es B, aquí menos B. Bien, lo representamos en el diagrama de Argand. Ahí está mi complejo Z, ¿no? Ahí está. Y mire, el Z conjugado tiene la misma parte real, A, pero ¿qué pasa con su parte imaginaria? Si aquí es B, aquí es menos B, es decir, del polo hacia abajo, menos B. Y uno de estas dos coordenadas en un punto, y este punto será mi complejo Z. ¿Se dan cuenta? Miren. Ahora, ¿qué debo rescatar aquí? Debo rescatar que aquí será el módulo del complejo Z. Eso será el módulo del complejo Z conjugado, como una pequeña observación. El módulo de Z es igual al módulo del Z conjugado. Bien, y vamos a ver una aplicación rápido. Bien, me dice, vea usted, dado los complejos, Z igual a M menos 3 más 3N menos 4I y W 3 menos 5M menos 2 más 1I. Se sabe que Z es igual al W conjugado. Z es L es W. El W conjugado, la parte imaginaria cambia de signo, según lo que vimos acá. Z es igual a W conjugado. Ahí está Z. Y el W conjugado será esta expresión. ¿Cómo son? Iguales. M menos 3 con el parte real igual, parte imaginaria igual. Ahí tenemos. Despejamos M, valdría 1. Despejamos N, valdría 5. Conozco M y N, por lo tanto, ¿qué me están pidiendo? Hallar el módulo de Z. LZ. A profe. Entonces, Z es M menos 3 más 3N menos 4. Reemplazo. Calculo. Y LZ. ¿Cuál es su módulo? Aplico Pitágoras. ¿Sí? Parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado. Ahí tienes. 4, 121. 125, raíz de 125 es raíz de 25 por 5, es raíz de 25 por raíz de 5, y esto es 5 veces la raíz de 5. Una aplicación de esto. ¿Bien? Ya se nos va a cortar y nos faltaría esto nada más. El opuesto de un complejo. Mira, simplemente el complejo Z lo multiplico por menos y tendría este esquema. ¿Bien? El opuesto. Entonces, aquí nos piden esto. Z opuesto W conjugado. Calcular la parte real de Z. Del dato. W conjugado es él. Por lo tanto, W cambia de signo. Lo contrario del conjugado. Entonces, tienes este W opuesto. Porque aquí, ¿ve? El opuesto de él es todo por menos. Menos 4 más 2. Y tendríamos aquí el Z opuesto. Y con él conocemos Z. Bien, de aquí, además, me dice